Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a un episodio, en este caso número 2. Nuevamente aquí con Lenier, que no tenemos ni idea de qué hacer. ¿Qué hacemos hoy día, Lenier? ¿Qué tú crees? Bueno, vamos a hablar de lo primero que se nos ocurra. No, yo creo que hay varios temas, ¿no? Que están ahora mismo acaparando la atención de todos los fanáticos al ajedrez, de los profesionales y los que simplemente lo siguen no son tan profesionales, pero aman al ajedrez también. Y uno de los temas me parece que está ahora bastante, que es de interés, son los candidatos, ¿no? Que se acercan eh, bastante, va a empezar en principios de abril. Y bueno, ahora hay todo un drama de dónde va a ser, si se juega en Canadá, hay problemas creo con las visas de los jugadores. Pero más allá de eso, podemos comentar un poco el torneo, podemos comentar eh, quién tiene más posibilidades, los estilos de cada uno. Y creo Y los que posibles sería, récords que se pueden sería uno de los romper, temas ¿no? También. interesantes. Era uno de los Los temas posibles que, récords que se pueden romper también, ¿no? exacto, sí. Verlo un poco a través de la historia. Y creo que este pudiera ser uno de los temas interesantes para todos, ¿no? Pues vamos a darle de una vez, como dicen por allá. Vamos a ver, aquí tenemos pues, el candidato, como podemos apreciar rápidamente, nada más para hacer un pequeño recuento de quiénes son los que juegan. Pues obviamente en este caso tenemos al gran Ian Nepomniachtchi, que fue el último retador, ¿no? El famosísimo Nepo, por segunda ocasión bueno, por tercera ocasión tiene la oportunidad, de hecho, de, Sí, de acceder a... si gana por tercera vez, sería, yo creo, eh, un récord histórico, porque, o sea, estaba haciendo memoria esta mañana y me parece que varios jugadores han ganado dos candidatos, pero no recuerdo a alguien que haya ganado más de dos. O sea, Smith creo que fue uno de los primeros que ganó dos, ganó seguidos en el 53, 56 o algo así. No recuerdo, no creo que haya ganado después de eso. Después De hecho, ganó, este episodio debería llamarse Aprendiendo con el Máster, ¿no? Esa es una idea interesante, pero yo bueno, también no, no, estoy aprendiendo un igual poco. hay gente que conoce mucho más de historia de ajedrez, ¿no? Y me No, pueden corregir, claro, pero así a memoria, Smith lo ganó dos, Petrosian ganó dos, perdón, Spassky ganó dos, Korchnoi, ganó ¿no? 65 y 68, que fue cuando jugó los dos matches con Petrosian. Después de eso, con Noy, me parece que ganó dos, 77 y 80, que jugó los matches contra Karpov en 78 y 81. Y bueno, después de eso, Nepo ganó, o sea, tenemos que decir que el formato no siempre ha sido el mismo, a veces ha sido torneo de candidatos y a veces, en una época se cambió a matches de candidatos, que fue cuando ganó Fischer y tal, Ujú. pero se considera siempre la final de candidatos, ya sea match o torneo, como el vencedor del candidato, vamos a decir, ¿no? Entonces Nepo ha ganado Correcto. dos torneos seguidos. Y si gana este año, sería el único jugador en la historia probablemente que llegue a tres candidatos, tres victorias, que eso ya es algo Ya es para un hito respetar, ¿no? histórico, claramente. Ujú. Claramente. Vamos a, de hecho, a mencionar a todos los que juegan para que los oyentes y nuestros suscriptores también tengan la oportunidad de saber quiénes juegan. En este caso, Jan Nepomniachtchi, como mencioné, jugando por Rusia, sería su tercera participación. Fabiano Caruana, si no me equivoco, es la tercera también de un candidato, ¿no? O si la memoria no me falla, de Estados Unidos. También mencionar que Fabio en algún momento jugó por Italia, pero bueno, siempre nacido y criado en Estados Unidos. Vidis Gujrati de la India, clasificó por el torneo del Gran Suizo. Alireza Firulla, el fenómeno iraní que ahora juega pues, por la bandera francesa, un fenómeno impresionante, y vamos a hablar un poco sobre él también. Pragnanda Rameshbabu, de la India, fenómeno indio. Nihat Abbasov, que tuvo una Copa del Mundo impresionante en Bakú, Azerbaiyán, quedó en el cuarto lugar, bueno, clasificó también en parte porque Magnus decidió no presentarse, ¿no? Y Hikaru Nakamura, que también clasificó por el Gran Suisse, y último, pero no quiere decir menos importante, el gran Gukesh Domarraju. Jugador impresionante también, ¿no? Ahora sí podemos comenzar a hablar sobre cada uno de ellos y mencionar respecto a tu opinión de cada uno de ellos. Comenzamos, ¿te parece si en el orden de Nepo? ¿Cuáles son las probabilidades de Nepo? ¿Cómo lo ves a Nepo en esta Yo tercera creo que ocasión? Nepo, ¿Piensas de que
es un mono con una granada en la mano, una metralleta, como en algún momento lo dijo, creo que fue Filatov, ¿no? Obviamente, gente, no es que estoy diciendo que Nepo es un mono, sino que alguien así lo mencionó, me parece que fue Andrei Filatov, el de presidente de la Federación Rusa, ¿no? Que dijo Sí, que Nepo era Nepo, como un mono con una metralleta, ¿no? yo creo que Nepo es uno de los favoritos. Para mí, bueno, voy a hablar de mi otro gran favorito, pero Nepo, a mí me parece que ha cambiado para bien mucho en los últimos años como jugador. Creo que se ha vuelto otro jugador completamente. Nepo, a pesar de que siempre fue un jugador fuerte de la élite, era mucho, en mi opinión, mucho más vulnerable hace quizás 5 o 6 años que ahora, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, sobre todo, creo que ha dado un salto de nivel. Se ha vuelto un jugador mucho más estable, mucho más sólido, con una preparación mucho más profunda y mejor que la que tenía antes. Y psicológicamente me parece más fuerte también. Su mentalidad ha cambiado para bien, un jugador mucho más estable. Y eso se ha visto en los resultados. Yo creo que, bueno, lo ha demostrado, ¿no? Ha ganado 2 torneos de candidatos seguidos que, como decíamos antes, no lo hace todo el mundo, lo han hecho poca gente en la historia. Y yo lo veo en buen momento, no veo razón por la cual no pueda ahora mostrarse en su mejor forma. Creo que, bueno, de entrada voy a decir que aquí está la clave de este torneo. Evidentemente hablamos de favoritos y eso, pero a veces pasa que llega un jugador en su pico de forma y aunque Y no no logra esté ganar, ¿verdad? técnicamente entre los favoritos de inicio, gana el torneo, ¿no? Pero yo creo que Nepo, si llega, que no veo razón por la cual no deba llegar al torneo en su mejor forma, va a ser uno de los candidatos serios, vamos a decir, y valga la redundancia, a ganar el candidato. A mí me parece uno de los grandes favoritos. Creo que sería bueno también, por parte del ajedrez de Rusia, ¿no? De que Nepo por fin, que el que la sigue la consigue, sobre todo con esa frase, pero sería básicamente un otro jugador ruso más, ¿no? Otro más a la palestra, es como que más de lo mismo, ¿no? Es como que Brasil ganando una Copa del Mundo en el fútbol, otro ruso ganando una Copa o un Mundial, ¿no? Sería diferente, aunque se siente bastante raro el tema de candidatos o de la Copa o el Mundial en general cuando Magnus no está presente, ¿no? Creo que cambia mucho el Sí, enfoque, ese es otro tema pero que no lo hace menos atractivo, ¿no? sí, también yo siempre lo veo un poco raro, ¿no? No defender tu título eh, siendo el mejor por tantos años y todavía teniendo cosas que conseguir, pero bueno, fue su decisión y es verdad que se siente un poco raro ahora, pero sí, yo Se creo que siente el un camino vacío, sí, exactamente, ¿no? se siente un poco raro porque él está por ahí todavía, ¿no? Si se hubiera retirado, si hubiera ido del todo, quizá A lo Bobby Fischer, eh, correcto. nos acostumbráramos más, pero existe otro campeón mundial, hay un ciclo de candidatos, pero está Magnus por ahí dándole leña a todo el mundo y ganando los torneos. Entonces, es como que universos paralelos Estaba dentro del ajedrez. sí, No sé si eso quiera sí en es algún verdad, momento ¿no? volver Magnus ahí. a ganar los candidatos o quiera jugar un match o Eso es algo. como, no sé si, bueno, en Cuba o ahora se escucha esta canción de "Juguemos en el bosque mientras el lobo no está", ¿no? Y más o menos es juguemos los Opens mientras Magnus no está, ¿no? O el título Exacto, sí. mundial, algo Están parecido, divirtiendo ¿no? ahora Porque que Magnus no está, claro. No, yo creo sí, que hasta que evidentemente me parece a mí que se cansó un poco de lo que conlleva la preparación esa por el campeonato mundial, ¿no? Es verdad es que es muy estresante, Magnus la y verdad. que va a ser el favorito contra cualquiera y que tiene una fuerza tremenda, pero por otro lado, en el deporte siempre puedes perder, ¿no? Esa es lo bonito del Sí, deporte, que puede ser muy favorito, pero viene un tipo motivado y va a trabajar, no sé, 6 meses, un año, lo que sea, para ganarte a ti con un equipo de gente y tal. Y si te descuidas, te gana, ¿no? Entonces, esa eso sí es verdad. presión es un poco incómoda. Lo obliga a él también a sentarse, digamos, por 6 meses viendo apertura, que quizás no le guste tanto, revisándolo cómo coger ventaja contra la berlinesa o Que no contra el hay, ¿no? match. Ya. Y parece que eso le aburre un O cómo poco al refutar tipo. la Petrov, ¿no? También. Parece que dice, ya no quiero, estoy aburrido de esto. Quiere
quiere mantener la cabellera todavía, ¿no? Porque ese creo que es un secreto también. Sí, que ya ¿Qué te piensas digo, de, bueno, yo le veo también el mucho mérito a lo que hizo ujú, Casparo, ¿no? De mantenerse con la misma motivación o más motivación a través de los años, ¿no? Y estar ahí durante 20 años en el uno, 15 años con el título de campeón mundial, tiene mucho mérito también porque a la hora de analizarlo luego desde la historia, eh, creo que bueno, me parece a mí que Casparo todavía tiene mérito suficiente como para ser considerado el mejor de la historia, pero bueno, cada cual tiene su visión y su forma de ver las cosas y él tiene otros planes, evidentemente. Lo bueno de todo esto es que todavía es súper joven, ¿no? Y ya te digo, no sabemos, como mismo se retiró del ciclo, se vuelve a puede reinsertar en el volver? ciclo otra vez de una manera totalmente inesperada. Sí, a lo Pero mejor su novia lo convence de volver al ciclo, no sé, alguna historia de esas, sí, a mí lo que no me ha gustado por nunca amor. es que, o sea, que la guerra que le hace al ajedrez clásico, igual es su opinión realmente, ¿no? A mí me gustaría en un momento que él explicara un poco más cuál es su opinión real, por qué él piensa que el ajedrez clásico es aburrido y que debe jugarse cada vez menos. Porque ya te digo, yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas y tal, y este es un tema también interesante para tocar, ¿no? Acá en nuestras Sí, conversaciones. La diferencia entre el ajedrez rápido, el ajedrez de blitz o el ajedrez clásico. Eh, mm, ya te digo, Magnus en los últimos tiempos ha tratado de abogar por el ajedrez rápido, por el ajedrez ritmo de más blitz, ligero, ¿no? más ligero, y llegando al punto de decir que, bueno, el ajedrez clásico ya es un show innecesario que se extiende por varias horas y aburre a todos o cosas de esa índole. Y la verdad es que Sí, yo estoy en desacuerdo total, ¿no? A mí siempre me ha parecido que los formatos rápidos y blitz tienen mucho que aportar y que es buenísimo tenerlos, son espectaculares. La adrenalina que uno siente jugando blitz es una cosa, eh, bueno, maravillosa, ¿no? Y a sublime. todos nos gusta y lo Sí, es verdad. disfrutamos y la gente disfruta seguirlo. Yo disfruto como jugador y como espectador el blitz, ¿no? Por supuesto, de una manera De especial. hecho, tú fuiste campeón mundial Blitz, de Yo gané hecho, el campeonato de mundial en el año ritmo 2008, sí. de 5 minutos, ¿verdad? Sí, de Correcto, 5 correcto, minutos. Se correcto. jugaba Y 5 fue sin minutos incremento, si mal no recuerdo, ¿no? incremento, que es o sea, el viejo estilo, ¿no? No, en ese momento todavía el incremento se usaba, pero se decidió hacer ese torneo así. Y ahí, bueno, ahí es cuando le ganas a la gente por tiempo, con el rey solo y tal. No que yo lo haya hecho, pero bueno, quizás lo hice en alguna partida. Pero no te acuerdas, y si te acuerdas Pero no vi pasó, mucha ¿no? gente hacerlo porque, bueno, está dentro de las reglas, ¿no? Claro, Y, claro. y claro, es muy diferente a jugar con incremento. Jugar con incremento a mí me gusta más, me parece que preserva un poco más la calidad del ajedrez, o por lo menos La la calidad gente del tiene que juego. intentar, Pero lo hace de intentar cierta mantenerse manera jugando también bien. menos entretenido, ¿no? Porque ver que tu rival ya quedan 2 o 3 segundos, Claro, o sea, uno tiene, como espectador, ¿no? Y ves el manotazo, y como que le quieres dar un manotazo al otro, no aprietes, coño, algo así, ¿no? Pero exacto, sí, o tiene su algo encanto así. también. Ese es el Sí, encanto de sí, sí, jugar la a verdad Finch, ¿no? que y Pero bueno, supongo que, volviendo, bueno, en Cuba jugaban con los relojes rusos, ¿no? Supongo, sí, que eran sí. los Así fue grandotes estos como que nosotros le crecimos, ¿no? Jugando 5 minutos sin incremento. Me imagino que tú sin también. incremento. Sí, Se sí, sí, jugaba sí, mucho sí, y se porque ganaba por se 10. juega mucho apuesta en Perú también, en Lima, en una zona que se llama la Plaza Francia. Creo que la conociste cuando estuviste por Lima en ese torneo que no, que obviamente no, de memoria uno no quiere recordar, pero bueno, Algunos videos. en la época. Ujú. Pero bueno, Pero bueno, el vamos, tema del ajedrez vamos. clásico a mí me parece es el punto, digamos, es toda la idea del ajedrez, es que es un juego difícil, un juego de estrategia complejo que lleva tiempo para poder jugarlo correctamente, y ahí es donde radica la belleza del ajedrez, cuando lo juegas correctamente, en mi opinión. Yo sé que es un tema controversial y que mucha gente piensa diferente, pero en mi opinión, si te deshaces del ajedrez clásico, te deshaces del ajedrez, porque eh, el blitz y el rapid, sí, es ajedrez, pero como es como disminuido, ¿me entiendes? Entra mucho más el elemento del bluff y del
yo sé, la intuición y tal, pero también el bluff, ¿no? Estás haciendo cosas sin saber en realidad lo que estás haciendo. Y entonces se pierde un poco la belleza. A mí me parece que en las partidas clásicas, las buenas partidas clásicas que se dan a menudo en la élite, y a veces no en la élite, sino en otros niveles, eh, donde encuentras finales correctamente jugados o precisos, o una combinación o un plan que llevó luego a la victoria. Esa estrategia compleja, esa corrección del juego, a mí me parece que es donde radica la belleza del ajedrez. Y eso se comprueba en que la mayoría de los aficionados al ajedrez, cuando tú te pones a recordar partidas o te pones a recordar matches o torneos, te acuerdas de las grandes partidas, te acuerdas de, no sé, del match de Kasparov con Capo, te acuerdas de los matches de Fischer, te acuerdas del match de Carlsen con Nepomniachtchi, te acuerdas del match de Carlsen con Caruana o con Kariaki. Pero las partidas rápidas o de blitz se suelen olvidar más porque como que tú intuitivamente le das menos importancia porque sabes Sí, que es blitz, ¿me que hay más entiendes? errores Que hay y más errores, que hay mucha otros menos factores, corrección de juego. correcto. Entonces, a mí me parece que si bien es bueno tener el blitz y el rapid y quizás jugarlo que se juegue más, aunque ya se juega bastante, me parece que siempre hay que preservar el ajedrez clásico como la forma principal del ajedrez, donde se decide en realidad quiénes son los mejores jugadores de ajedrez del mundo. Un gran maestro, no recuerdo ahora si fue Tomaszewski o algún otro gran maestro, dijo una frase que a mí me gustó porque resume bastante bien lo que yo pienso, ¿no? Con respecto a este tema de los formatos, de los ritmos de juego. Dijo algo como que el mejor en Rapid es el mejor jugador de Rapid, el mejor en Blitz es el mejor jugador de Blitz, pero el mejor en clásico, en ajedrez clásico, es el mejor ajedrecista. O sea, eso me parece que es bastante acertado porque el ajedrez clásico es donde tú puedes desarrollar todo tu talento, puedes llevar a cabo todo tu, tu potencial, ¿no? Demostrar realmente quién tú eres y todo lo que eres capaz de hacer en el ajedrez. No así en el rápido y en blitz. Pero bueno, yo creo que es un tema, por supuesto, súper controversial, interesante. Hay gente que piensa distinto. Magnus y Nakamura quizás piensan distinto. A mí me gustaría escuchar opiniones de ellos, pero un poco más, digamos, en profundidad, ¿no? No solamente tres palabras o respondiendo una pregunta, que a veces se quedan muchas cosas, digamos, por preguntar, ¿no? Pero una discusión un poco más Ujú. larga sobre el tema para saber realmente cómo piensan y cuáles son las razones por las cuales piensan así. No sé qué pensarás tú. No, creo que objetivamente hablando, el tema de si lo quieres publicitar más, el ajedrez clásico creo que no es el camino, ¿no? Porque es muy difícil y hace que se gasta demasiado. Terminas después de una partida así como que, bueno, no solamente uno como Claro, jugador, sino realmente ese momento el es que uno de está los que se mirando la da mucho. partida, ¿no? El espectador, ¿no? Es como que, ¿qué pasó aquí? No entendí, son 5 6 y eso que el tiempo se ha ido acortando, ¿no? Antiguamente se demoraban días una partida, ¿no? Entonces, en los mismos matches de candidatos. A mí particularmente, creo que el clásico no debería de ser reemplazado, creo que se pueden añadir nuevos factores como el ajedrez 960, el blitz, el rápido, el ultra bullet, si así lo quieres llamar, también estos ritmos violentos que hay, pero creo que el clásico no debería morir porque es toda la historia, parte de la historia del ajedrez, cómo fue evolucionando, ¿no? Y todo el estudio, el tiempo, la energía que uno le ha dedicado al estudio de las aperturas y demás, ¿no? Y tú puedes ver en la cara de los aficionados cuánto, y yo recuerdo muy bien cuando era niño y cuando aprendía, no sé, el mate del pastor, ¿no? O sea, cuando te enseñan algo y tú lo quieres aplicar, no es fácil de aplicar. En cambio, el 960 sí es muy creativo, pero tiene esa parte de que como, ¿cómo sorprendes a tu rival? Claro, es verdad, es un poco de, todo tiene que ser muy inesperado, pero al mismo tiempo también dices, como la vida, que a veces hay cosas que son completamente inesperadas, sí, pero también en la vida hay patrones que puedes seguir, te preparas, estudias, trabajas, o encuentras un buen trabajo, X, Y, Z, ¿no? Entonces, siempre hay como una educación previa que te prepara para la vida, ¿no? Y en el Sí. ajedrez también te preparas antes de la partida y luego tratas bueno, ser un tanto creativo, ¿no? Yo creo que el ajedrez clásico es el que demuestra la verdadera fuerza y no creo que debería de cambiar. Ahora, sin embargo, no sé si incrementarle tanto porque le ponen como 2 o 3 controles a veces sea em, realmente una muy buena idea. O si sea, a mí particularmente, si me preguntas qué me encantaría que quitaran el incremento en ciertos tiempos, ¿no? Por ejemplo, 2 horas para 40 sin incremento o 2 horas y media para 40 sin incremento. Y Mm. ya, que ya después de la Y 40 que te agreguen 30 minutos más incremento, ¿no? Y ya, bueno, esa es otra historia. Pero ese era uno de eso los que se del usaba en un momento, pero al claro, final y con las formas se de dejó, se aplazar las dejó más partidas, gente ¿verdad?
Se dejó más de incremento desde la jugada uno. Pero claro, ahí se Claro, puede es que encontrar lo más lógico. uno que, digamos, que combine un poco, o sea, no ser tan Lo largo mejor de los 2 con mundos, ¿no? preservar siempre el tiempo para pensar, ¿no? Pero claro, el argumento de la espectacularidad y de que se hace un poco aburrido para, digamos, los espectadores, siempre se da. Yo eh, no sé si, o sea, sí reconozco que es verdad, pero por otro lado, se ha tratado como de darle un poco más de promoción al ajedrez en la televisión y tal, o se ha tratado por lo menos de llevar a la televisión en formatos más rápidos y sí, quizá tenga un poco más de éxito que el formato de lenta, pero tampoco se ha visto un éxito rotundo, como que el ajedrez ha triunfado. Bueno, se trató de hacer en clásico y no se pudo. Entonces se llevó a Rapid and Blitz y triunfó. Fue un triunfo total. Pues no ha sido el caso. Entonces, No, no yo veo creo. eso como Sí. un poco, quizás se pudiera buscar alguna manera de digerir mejor el ajedrez clásico a la gente, ¿no? No sé, a la hora Sí, de llevarlo a un formato, digamos, televisivo para retransmitirlo. No esperar ahí, no sé si Carlsen pensó 20 minutos una jugada, que nunca piensa 20 minutos una jugada, juega más rápido, aunque sea en clásico. Pero sí. bueno, tratar de eliminar ese tiempo, ¿no? Y dárselo a la gente en un formato ya un poco más, como si fuera Rapid en Blitz, a la hora de ver la transmisión, pero que en la realidad se haya jugado de verdad en clásico, porque ya te digo, cuando tienes tiempo para pensar es cuando demuestras realmente quién eres como jugador, ¿no? Si no, es como una forma un poco incompleta del ajedrez, me parece a mí, para sacar de verdad quiénes son los mejores jugadores, en mi opinión. Pero Objetivamente bueno, hablando, yo creo que sí. El único tema que yo pongo de por qué digo quitarle el incremento no es por, objetivamente quién es el mejor, sino más bien es un tema de visibilidad y ese es que la verdad hay un video muy famoso tuyo que la próxima lo pondremos cuando juegas con Wesley So, ¿no? Que se te está sí, cayendo el eso es tiempo verdad. y a él también, y los 2 se paran y empiezan a tirar las piezas, y desde ahí te pusieron, el Lenier de Kid, ¿no? La mano más rápida del oeste. Que de hecho estuvo muy se vio ahí toda esa Todo parte. O terminó sea con que en sangre en otro la mano momento porque publicaremos a él le eso. son duros, ¿verdad? Y que comentes un poco de la adrenalina, ¿no? Porque esos momentos de adrenalina Sí, y yo eso recuerdo este tiene su su encanto, o atractivo. sea, la Para los verdad espectadores, sobre y todo, sí. sí, sí, yo No tanto recuerdo cuando para los estaba jugadores, jugando pero con no, para el jugador es un dolor, pero terrible, ¿no? O sea, peor que un dolor de muelas. Yo recuerdo, estaba jugando un Aeroflot, ¿no? Que por cierto en el video figura Firulais también, que estaba más niño, o sea, todos estos chiquitos que ahorita vamos a hablar del candidato, pues vienen jugando desde que tienen 6 o 7 años o incluso menos. Y estoy jugando este final de Alfil y Caballo contra Grishuk, ¿no? Yo tengo Alfil y Caballo y dije, ya, que ahora se rinde, ¿no? Y de pronto me sigue jugando y dije, manda caramba, ahora este tipo jugándome ahora. Y yo decía, pero si es con incremento, brother, o sea, no es ni siquiera con, no y es le a diste finish, mate. o sea, yo tengo 30 segundos de incremento. Si le di mate, pero en la jugada 30 cuarenta y segundos de siete incremento, wow. 30 30 segundos. No, segundos. no, perdón, no era 30, no, no. Miento, eran 2 segundos de incremento, ¿no? El 3 más Con 2 o todo un 5. poco Sí, 3 más más, 2. Sí, sí, sí. pero sí, 30 de se debe incremento. dar No, sin con 30 problema. incrementos se hubiera rendido, sí. Sí. Pero no se rendía, entonces yo decía, bueno, ya lo tengo en red de mate y de pronto se me escapa, ¿no? Porque el alfil y caballo siempre suele ser muy tedioso. Y se empieza a amontonar la gente, empiezas a escuchar los murmullos, empiezas a sentir la risita de la gente, ¿no? Ahí todo pícara. Y yo digo, "Fuas". Como no de mate, voy y la gente filmando, ¿no? Entonces dije, como no de mate, ay Dios mío, ¿no? Por suerte di mate, ¿no? Voy a aparecer en YouTube mañana. Pero curiosamente Yo ese no di mismo mate en ese final una vez en el año 97 en un campeonato mundial de menores de 14 años en Francia. wow. Pero Me acuerdo de la era partida al ri contra un jugador ucraniano que todavía está, lo vi hace poco en la Bundesliga, Alexander Kopchan se llama, es gran maestro. ajá, Y en ese momento tendríamos, no sé, 12 años o algo así, en el año 97 yo tenía 13 años. Me acuerdo que jugamos una Naidur, un ataque inglés, yo con negra y quedé con ventaja, pero pasaron miles de cosas. En un momento estuve quizás inferior, después, bueno, no importa, se dio el final del Alfil y Caballo y yo nunca lo había estudiado. Había estudiado finales bastante en esa época, pero ese final nunca lo había estudiado. Pensé que, bueno, con un alfil y un caballo te debo dar mate, ¿no? Ese era todo mi conocimiento y no pude darle mate. No recuerdo si tenía, no creo que estuviera tan apurado de tiempo, simplemente no le di mate. Me hizo 50 jugadas no y hay este después de eso método, ¿no? fui y me estudié el final
y después lo jugué contra la computadora un poco, le daba más de la computadora y ya entendí que cómo era, ¿no? En realidad Sí, que es un juego de todo se roles, ¿no? reduce a una maniobra, ¿no? Cuando tienes la posición de, La tienes W, al rey en la correcto, sí. banda y el rey va a salir por un lado, tienes que poner el caballo y el alfil de manera tal que hacen como una jaula al Que sí, rey sí. y ahí se acaba todo, ¿no? Ya después de eso es muy fácil. Y ahí se acaba la Pero sí, gracia, creo ¿no? que ha Ya le habido pones grandes stop, maestros que ¿no? no lo han dado. Sí, yo he visto, en el mismo Aeroflot vi que Kovalev no le pudo dar mate, no sé a qué gran maestro también, en ese mismo torneo. Claro, fue de Blitz también, ¿no? Y creo que en un campeonato por el mundo, no recuerdo, de mujeres, que fue alguien que no le pudo dar mate a su rival también, estamos hablando de ritmo oficial, no era Sí, ritmo, de no menos rápido, tiempo, claro. ¿no? Y creo que seguramente hay muchas más anécdotas, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de candidatos, ¿cómo ves al flaco Fabi? Que por Ese yo cierto, creo que es el gran ya no favorito. sigue, creo que en Twitter o en Insta o algo así, ¿no? Un día hay que invitarlo al canal, al Fabi, pero dice que su español está bastante tieso, ¿no? Al menos sabe Bueno, decir gracias, por lo menos. yo creo que él es el gran favorito porque eh, me parece que la forma que ha mostrado en el último año, quizás los últimos 2 años, ha sido formidable. O sea, me impresionó bastante el año pasado porque ganó casi todos los torneos que jugaba y la verdad es que estaba jugando a un Sí. nivel muy, muy alto. Se ve que está tomándose en serio de nuevo la preparación y que yo creo que ha alcanzado un nivel muy, muy alto. Creo que este Estaba debe ser enamorado su el año. año pasado, no, el anteaño creo, ¿no? Me Sí. parece. Sí, yo creo que después, cuando los años después del COVID, 2020, 21, por ahí, 22, quizás aflojó un poco. Él mismo dijo que, no sé, no estaba todo lo concentrado que debía o lo que fuera, pero ya te digo, me parece que la forma que mostró el año pasado fue magnífica y de nuevo, no veo razón por la cual no la mantenga. Si De hecho, se, casi si lo se presenta eliminas en tú, esa ¿no? forma, De la Copa del Mundo, que hablamos justo en el video anterior, que fue una pena, ¿no? La verdad, pero ni modo. sí, la verdad es que sí, fue una pena no ganar esa partida porque no hubiera estado, o sea, no hubiera clasificado, ¿no? Todavía tenía que jugar la otra partida de negras, pero era un paso crucial para, para ganar el Sí. match y para clasificar a los candidatos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí lo veo duro al Fabi. Me parece que si tuviera que apostar por un jugador solamente, apostaría por él, sin duda. Yo también pondría todo mi dinero ahí, sobre todo esta versión, porque la versión del año hace 2 años en la India, era una versión bastante desconocido el Fabi, ¿no? Ya estaba, Yo lo vi, bueno, cercano a los 2.700, ¿no? en el candidatos en el anterior, en el de Madrid, empezó, empezó durísimo, ¿no? La primera mitad, no sé si estaba en primero o empataba en primero, pero ganó casi Con todas las, Nepo, ganó. creo, ¿no? Sí, empieza la mala racha cuando pierde la primera partida de la segunda vuelta contra Naka y a partir de ahí como que se derrumbó un poco. Pero después de eso vino como una mala racha y tal, la Olimpiada, me acuerdo que tuvo su punto más Las bajo, malas ¿no? rachas, ¿no? Sí, De hecho, tema perdió interesante varias para hablar partidas. de cómo tomas tú las Otro malas tema, rachas o las buenas rachas, ¿no? Sí, sí, otro tema a debatir ahí pero porque bueno, es duro, es después duro. de eso se empezó a recuperar y ya te digo, ha jugado de manera increíble en los últimos torneos. Yo creo que este es su año, sin duda debe ser su año. Si clasifica, tiene buenos chances para ganar luego el match. Ujú. ¿Y qué opinas del buen Naka, hablando de El eso? Naka es Es el otro. Yo Naka, creo ¿no? que para mí los tres que pueden ganar son esos tres, son los más fuertes, en mi opinión. Le doy más chances al Fabi, pero el Naka es impredecible, ¿no? El Naka evidentemente era un jugador antes del, de su canal de Twitch y es otro jugador después del canal de Twitch. Naka pre-Twitch Tal vez y esté el post-Twitch. secreto, ¿no? Sí, son dos Before jugadores Twitch and distintos. after Twitch, ¿no? AT y Sí, BF, ¿no? O creo que BT, voy a empezar perdón. Twitch yo a ver si está por ahí el Sí, vamos a secreto. empezar a es que juega mucho, ¿no? El tipo juega mucho todo Pero el sí, tiempo tiene sus y ventajas, ¿no? No sé, se prepara menos, tal vez se prepara menos, no sabemos, pero juega todos los días.
Entonces, por otro Y lado, sobre todo tiene, como que le importa menos, ¿no? Le importa menos sí, el resultado, como él él lo dice: ha "I dicho don't como care", que ¿no? se Literalmente. siente más confiado, entonces juega un poco más desenfadado las partidas, no tiene preocupaciones y bueno, psicológica y mentalmente eso le ayuda, ¿no? Se siente un poco más, o sea, tiene más confianza, juega con más confianza y eso se ve, ¿no? Ha subido el nivel, Ujú, tiene casi 2.800 y es un nivel que ha mantenido, no es que ha jugado uno o dos torneos, sino que lleva varios años ya correcto. jugando ese nivel. Para mí esos tres que hablamos son los tres que más chance Los top. tienen. Ya te digo, le doy más chances a Fabi. Me parece que si llega en su mejor forma, su nivel es más alto que el de los demás. Creo que es más duro. Ligeramente, ¿no? Tampoco estamos hablando de diferencias grandes, obviamente, a ese nivel. Pero, pero yo dijera que sí. Fabi, Nepo, Naga serían mis primeras tres opciones. Ya el resto de los jugadores son duros todos, obviamente, ¿no? Pero me parece que sería, ah, sería poco, vaya, no sé, sería una anomalía estadística. Sí, bueno, no sé si una anomalía estadística, no, eso sería un poco, porque como dije antes, lo bonito del deporte y el ajedrez en este caso es que nunca puedes predecir lo que va a pasar, puedes tratar de dar tu criterio y eso, pero al final pasa lo que pasa, ¿no? Y viene, no sé, viene Gukesh ahora en forma espectacular y gana el torneo y ganó Gukesh y es el que va a jugar el match y nadie puede decir nada. Pero sí, yo creo que esos tres tienen más posibilidades que los demás. Hablando de los demás, bueno, podemos mirar un poco a los más jóvenes, por ejemplo, el caso A de Firulais, Firuza. por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Como le puso el buen Pepe, Firulais, Sí, Firulais, que de hecho Gukesh y Pragnananda, por ejemplo, que son, digamos, los más jóvenes. claro, que juegan Ah, candidatos, ¿no? Porque creo que uno que debería haber estado, que bueno, aparte de ti, ¿no? Creo que era Abdu, ¿no? De los jóvenes me refiero. Abdusattorov. Abdusattorov, ¿no? Que viene en Sí, una ese es forma otro que impresionante, obviamente va a ¿no? estar Y por ahí por muchos años, ¿no? Y es parte también del grupo este de los, digamos, de los jóvenes más prometedores hoy en día. Yo creo que hay un que de grupo hecho, de a lo los... mejor, Sí, perdona que interrumpa, que justo me comentabas de que habías jugado tú una época en Uzbekistán, ¿no? sí, En quería una hablar de eso simultánea que porque diste. justo hay dos grupos importantes entre los jóvenes más duros hoy en día, ¿no? Están los hindú y están los uzbecos. Y yo recordaba que en el año 2012 yo fui a jugar un torneo, un Grand Prix a Tashkent, a Uzbekistán. Año 2012 estamos hablando, ¿no? Y, y uno del día de descanso del torneo me dicen para dar una simultánea en una academia de niños y tal. Y yo voy, ¿no? A la academia a dar la simultánea. Y jugué con quizás 20 tableros o algo así. Y eran la mayoría niños entre 8 y 11 o 12 años. Quizás había alguno un poquito mayor, pero había muchos de esa edad, ¿no? Entre 9, 10, 11 años. Y recuerdo que las partidas fueron durísimas todas. Hubo una partida que perdí una, hice varias tablas, o perdí dos incluso, pero recuerdo una que perdí que me sacaron del tablero. O sea, era un niño, quizás tendría 10 años a lo sumo, no sé, a lo mejor tenía 9, no sé, a lo mejor era Dusatoro, que no recuerdo, era un juego pequeño y fue una francesa, me acuerdo de la partida, yo con Blanca o la variante Winauer, alfil B4 en la francesa, E5, C5, A3, Comen C3, B por C, caballo E7, dama G4 con blancas, ¿no? Dama C7, dama por G7, torre G8, dama por H7, C por D4, esa variante que es hay mucho desbalance, es muy aguda. Hice algo mal en la apertura rápido y me sacaron del tablero. O sea, Te me levantó en hizo peso, todos los ¿no? Te planes metió un duros. En un hipón. momento se enrocó largo. Mi rey estaba en el centro. Me hizo un F6 entregando peones. E por F6, E5, Es abriendo el 5. centro. Me atacó, me dio mate. O sea, no sé. Es una lástima que no tenga la partida porque me gustaría chequearla con la máquina, ¿no? Y ver cómo, y más que nada ver la partida, ¿no? Porque eh, fue una partida modelo, yo creo. Me ganaron fácil. No sé quién sería, pero, pero ahora cuando veo esa cantidad de jugadores duros de Uzbekistán saliendo, me doy cuenta que ahí están haciendo un trabajo de hace años, ¿no? Bastante serio con niños y tal, y que ahora es que justo estamos viendo los frutos. Quizás hubo gente que ya lo vio desde Ujú. antes, ¿no?
pero por eso hay tantos jugadores, ¿no? No solo Abdusattor, está Sindarov, acaba de llegar a 2.700, muy joven también, menos de 20 años. Wow. Yakuboev. Yo jugué el torneo de Sitges ahora en diciembre y había muchos jugadores uzbecos, jóvenes también, desconocidos de Son muy momento aquí profesionales, ¿no? en Muy cuanto a la profesionales. élite y tal, pero jugadores que tienen quizá 2.200 y algo, 2.300 y algo, algunos tienen 2.400, son maestros FIDE, pero que juegan mucho, mucho más que el nivel ese que dice él es lo que tienen, ¿no? Jugué un torneo de Blitz de nuevo en Sitges, el día de descanso, había un torneo de Blitz, jugué el torneo de Blitz y jugué contra varios de ellos y también durísimo, ¿no? Perdí quizá un par de partidas. Perdí en la segunda ronda contra un jugador de Uzbekistán y perdí para las rondas finales, como en la 8 por ahí, contra otro jugador que también me ganó relativamente fácil. Son duros. Y bueno, lo que te digo, me parece que hay un trabajo ahí de años, eh, un trabajo serio y consistente que ha hecho que sea una de las... O sea, tienen una fábrica ahí de jugadores duros, diría yo. Y muchos de Sí, ellos, es verdad, es por verdad. supuesto, súper jóvenes. Igual que la India, ¿no? Toro es el máximo exponente por ahora, ¿no? Pero ya te decía, también están Sindarov y otros. Y en el caso de la India, por supuesto, también me imagino que han hecho un trabajo serio de años. Tienen muy buenos entrenadores. Bueno, Ramesh, que es el entrenador de Pranananda, se ve que es una gente que conoce mucho de ajedrez, que tiene además una ética de trabajo y unas ideas con respecto a no solo al ajedrez, sino a cómo trabajar y a cómo enfocar el entrenamiento que son Ética de sólidas, trabajo, ¿no? Esa tienen es ética de una trabajo. palabra muy, Y muy estoy buena. seguro que es el caso no solo con él, sino con otros entrenadores hindú, ¿no? Y también la influencia que ha tenido Anand, ¿no? Me imagino que ha sido importante. Es una inspiración para ellos y seguro ha trabajado con ellos, ha dedicado tiempo a trabajar con los jóvenes y eso se está viendo ahora, ¿no? Yo hablando de los jóvenes, bueno, evidentemente todos son duros. Firuza como que despegó un poco antes que los demás. Eh, Ese fue un trabajo no, también que se hizo en Irán, ¿verdad? Más o menos sí, recuerdo en Irán hablando con parecido, Lázaro y con parecido. Magami, me decían que en Sokolov, Irán hicieron lo mismo. Sokolov creo que estuvo por allá, no sé si seguramente algún otro jugador fuerte, pero claro, no solo fue Firuza, sino también Parham Magsulu, y los que vienen detrás, ¿no? Tabatabaei. Ujú. Tabatabai, sí, exacto. Y entonces, pero claro, Firuza despuntó mucho antes, bien talentoso, eh, y llegó a 27.50 relativamente rápido, ¿no? Con menos de 20 años. Pero yo creo No, que y se ahora metió en como dos que ochocientos, ¿no? ahora se han igualado un poco a 2.800, claro. Ahora se han Sí, igualado un poco, digamos, Firuza con los demás que vienen, con Pranananda, Gukesh y Erigazi, que también es durísimo. sí. Eh, yo veo como que Firuza tiene un poquito más de experiencia ahora mismo en la élite. A mí me impresiona un poco más Pranananda. Me parece que es el que tiene un juego un poco más completo. Me parece que es más sólido. Tiene un poco más es un poco más confiable con respecto a sus aperturas. Me parece que es un jugador un poco más completo que los demás. Eh, Firuza, ya te digo, tiene un poco más de experiencia en la élite. Eh, es quizás un poco más talentoso, aunque bueno, de nuevo, el talento ahí es difícil medirlo, Mm, pero me parece que Pranananda, por lo que ha dicho su entrenador, tiene la ética de trabajo, o sea que pone la parte del trabajo duro, todos lo van a poner en cierta medida, pero él especialmente parece que es alguien que es bien, bien dedicado al ajedrez y eso es una cosa que va a pesar, sobre todo a largo plazo. Por eso me parece que él ahora mismo sería el que yo pondría por delante, aunque obviamente todos están muy parejos y es una cuestión ahí de apreciación y de conocerlos bien, ¿no? Tampoco los conozco de todo bien. No he jugado clásicas con ellos, solamente con Erigasi. Sí he jugado algunas rápidas y tal contra ellos, ¿no? Bueno, con Firuza obviamente sí he jugado algunas clásicas. Pero me parece que Pranananda es sí, sí, sí. quizás el que yo El pondría Firu. por delante. Um, en cuanto a los candidatos, bueno, impredecible lo que puedan hacer. Gukesh me parece que es un poco más, ah, como más de cálculo. Trabaja duro seguramente también. Ah, pero Gukesh tiene eso de que puede producir resultados, digamos, eh, eh,
estratosférico, ¿no? No sé si es una palabra, pero el tipo, me acuerdo Sí, 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 sí. en la Olimpiada que, no sé, ganó las primeras 8 partidas o algo así, y Sí, no una contra, bestialidad. no contra jugadores débiles, ¿no? Le ganó a Caruana, entre otros, le ganó a jugadores de más Con de el flaco me 27. parece que empató, de hecho. Estaba medio perdido, me parece, ¿eh? Si la memoria no me Bueno, falla. no, en la Olimpiada le ganó, me Mm. acuerdo, porque fue ese match, yo lo jugué y En fue la un Olimpiada rosolimo, le ganó al le ganó con flaco. Negra un rosolimo, ¿no? Y ya en ese momento tenía, no sé si 8 de 9, 8 y medio de 9, una Ah, cosa así, cierto, pero cierto, sí, sí. perdió creo que con Abdusattorov una posición totalmente ganada después, Completamente si ganado, mal no sí. recuerdo. Justo perdió Sí, o empató la India justo con Uzbekistán, que era un match clave, ¿no? exacto. Pero sí, Bukic tiene eso de que en un momento te hace la primera del módulo todo el tiempo, o sea, tiene un potencial gigantesco, obviamente, un cálculo duro y, y trabaja bastante, ¿no? Yo creo que esos tres podrían dar una sorpresa. Para mí sería sorpresa que ganara uno de esos tres, ¿no? Y no uno de los tres anteriores que mencionamos. Pero Los tres underdogs, ¿no? si tuviera que darle un poco más a alguien, se lo daría a Firuza por la experiencia que tiene ya tiene un candidato en sus espaldas, o sea, sabe ya lo que es jugar un torneo así. Lo que jugaron No le candidatos. fue muy bien, Ujú. es de Madrid, pero ya tiene la experiencia, ¿no? Y bueno, ese es por arribita lo que pienso más o menos de los más jóvenes. Los otros jugadores son Vidit y Niyad Abasov, que me parece que los chances son menos. Bueno, Vidit es un jugador sólido y establecido en más de 2.700 por varios años ya. Ha tenido un año, o sea, el último año ha sido muy bueno. Ganó el Gran Suizo, que es un torneo obviamente difícil de ganar, un torneo duro. Y después de eso ganó algún torneo de rápidas o algo así. Se ve que está en buena forma, pero ya te digo, me parece que sería más difícil para Vidit o para Abasov, que todavía tiene un poco menos nivel, ganar ese torneo. Sí, la verdad yo comparto totalmente tu visión. Me encantaría, de hecho, a mí por lo particular me gustaría que ganara Fabi. Me daría un poquito de morbillo, por así decirlo, de morbo, ver qué pasaría si ganara Nakamura, ¿no? Cómo Ujú. sería el cambio que le podría dar, porque Naka es muy popular en el mundo del ajedrez, sobre todo Sí, en claro, Estados Unidos y a nivel tiene mundial, ¿no? Tiene muchos muchos fans. seguidores Creo que ha hecho que el en Fortnite. ajedrez online crezca mucho también, ¿no? Y Puede eso, darle eso es bastante un bueno. nuevo giro, ¿no? Al ajedrez. eh, A lo mejor Magnus dice, no, y este el tipo no Naga puede ser gana. campeón del mundo, ¿no? Sí. Creo Y que sería sería muy bueno, quién interesante, sabe. particularmente. Yo Mm, creo que sí, como te digo, el Naga para mí está entre los tres con más posibilidades. sí, si van a desempates, pues Naka es demasiado letal, ¿no? Entonces, pero Sí, pues tiene esa ventaja. seguiremos, sí, en desempates es muy duro y seguiremos analizando un poco del candidatos conforme vaya pasando este torneo, ¿no? Y también haremos una comparación bastante interesante respecto al trabajo que ha venido haciendo tanto Uzbekistán, la India, Irán en su momento. ¿Y por qué en Latinoamérica no se produce este tipo a pesar que tenemos talento, por qué no se produce este tipo de jugadores, ¿no? O sea, salvo la excepción, creo que Cuba es el único país que ha venido realizando un trabajo demasiado bueno, diría yo. Bueno, en tu época saliste, bueno, salieron tú y Lázaro y otros grandes maestros como, bueno, Junieski, Neuris, Fidel Corrales, entre otros grandes jugadores. Pero ¿por qué no salen jugadores élite, ¿no? Excepción tuya, tú eres la excepción a la regla, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, ¿no? Creo que sería algo muy interesante hablar en otro podcast por qué en Latinoamérica no ha salido ningún élite, ¿no? O sea, indagar un poco si es el tema geográfico, un tema cultural, un tema de falta de trabajo, qué es lo que nos falta y creo que es algo de lo cual podríamos hablar en más detalle en otro video sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sin duda, es un tema súper interesante y de utilidad, ¿no? Porque podemos darle consejos siempre a todos los que nos ven, sobre todo a nuevos jugadores, a gente niños que quieren empezar en el ajedrez y que por lo menos tratar de indicarles, ¿no? Cuál es el camino a seguir y lo que de acuerdo a nuestra experiencia hemos podido aprender. Correcto, correcto. Pues nada, Master, fue un placer como siempre esta reunión, también a charla con café, aunque ya mi café se enfrió, pero bueno, valió la pena.
Esto sería todo por el día de hoy, el episodio número 2. No se olviden de suscribirse y compartir y pues nada, Master, que despedirnos y que Dios bendiga a todo el mundo. Nos vemos entonces en la Listo, próxima. saludos. Nos vemos, bye bye.